Retorno y jubileo. 62-11-22. Predicado el jueves 22 de noviembre de 1962, Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 46 minutos, un amén. Qué gran cosa es escuchar esto esta noche, justo antes de que venga a hablarles, que Dios nos promete que nos dará una unción fresca. Por eso nos hemos reunido aquí. Por eso se convoca esta reunión. Considero un gran privilegio estar aquí esta noche, reunidos de nuevo con esta iglesia, con estos adoradores, con mi buen amigo, el hermano Moore, su querida esposa y su familia, y con todas las familias del Señor que se han reunido para este tiempo de comunión jubilar. Nos reunimos en torno a la palabra de Dios y a las alabanzas y la adoración de su pueblo. Y ciertamente me perdí algo, no estar aquí para escuchar a nuestro hermano hablar del derramamiento, al comienzo del derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa de Los Ángeles. Envía al encargado de la grabación, el hermano Sotman, que está por aquí, a grabar el mensaje esta mañana para poder escucharlo. Anoche manejamos a través de la tormenta intentando llegar, pero nos perdimos. Nos cansamos tanto que tuvimos que parar en Little Rock entre las 12 y la 1 para dormir un rato. Dormí demasiado esta mañana. Así que estaba un poco cansado. Hemos estado bastante ocupados, preparándonos para el viaje al extranjero, etc. Así que estábamos un poco cansados. Pero sé que disfrutaré escuchando el mensaje de este patriarca en ese momento. Una vez en Canadá tuve el privilegio de escuchar al hermano Moore leer la historia, y siempre me he preguntado a dónde fue a parar ese libro. Quería leer eso, sobre las angustias y el llanto de aquellas personas en el derramamiento temprano del Espíritu Santo. Creo que uno de ellos perdió a un niño pequeño, o algo así. Ni siquiera tenía un ataúd para ponerlo. Tuve que ir a serrar unas tablas y hacer un ataúd. Y, Dios mío, cómo fueron rechazados por la gente. Pero aún así, con una fe inquebrantable, siguieron adelante para ver la gran iglesia que ha producido hoy. Esto demuestra lo que la fe puede hacer. Creo que si una persona alguna vez tiene seguridad en su corazón y tiene algo en lo que la fe puede anclarse, nunca debe desistir. No importa cuántas veces sea derrotada, debe seguir adelante. 5. ¿Sabes? Había una vez un hombre que quería escribir, creía que podía escribir tiras cómicas. Nadie aceptaba su habilidad. Y finalmente empezó a escribir editoriales para una iglesia. Salió a un pequeño garaje lleno de ratas e intentó escribir historias, pero nadie las aceptaba. Todos los periódicos las rechazaron. Decían que no tenía la capacidad. Pero aún así, él creía que sí. Y siguió adelante. Y empezó a notar la peculiaridad de cierto ratoncito que estaba en el garaje. Y ahí nació la historia de Mickey Mouse. Walt Disney. Ahora, millones y millones de dólares que su empresa, o lo que sea que tenga, valen, porque creía que había algo dentro de él que latía. Si un hombre puede hacer eso por naturaleza, ¿qué hay de un hombre impulsado por el Espíritu Santo, que cree que Dios quiere que sus logros sean compartidos con la gente y se apega a las Escrituras? 6. Esta semana anhelo un avivamiento en mi alma. Ayer le conté a mi esposa, cuando escuché buenas noticias, corrí hacia ella, la abracé y grité, «Soy libre». Salí a la habitación y empecé a llorar. Dije, ¿sabes? Quiero que Dios me dé un avivamiento. Dije, llevo unos 5 años oprimido por una gran carga que ahora he sido liberado. Y pensé, ¡ay, Dios mío! Voy a casa del hermano Jack y pediré que todos oren por mí, para que tenga un avivamiento en mi interior. De verdad lo necesito. Creo que todos nos sentimos así. Hermana Anna Jean, agradezco mucho el artículo que escribió, especialmente sobre esa pequeña gorra. Me gustaría verlo. Estoy muy agradecida de ver a la hermana Moore por aquí, sabiendo que ha estado enferma por un tiempo. Billy me dijo que ella tomó la palabra hace un tiempo, o algo así, con un testimonio de la gracia de Dios, su poder sanador. Y durante esta semana, si Dios quiere, queremos tener servicios de sanación y orar por los enfermos. Y tenemos la intención de hacerlo, y orar por todos los que vienen a orar. Y esperamos que Dios nos conceda otra efusión en la calle Azusa. 8. Y ahora sé que han tenido, creía que el avivamiento, o la reunión, empezó ayer. Pero me he dado cuenta de que ha estado en marcha desde el domingo pasado, creo. Sé que han tenido excelentes oradores aquí. Y estamos muy agradecidos de que la reunión haya surgido este ambiente esta noche. No debería ser difícil pensar en algo que decir a una audiencia tan receptiva, y con el espíritu ya presente. Así que, uno entra directamente. Se siente muy bien hacerlo. Y estoy agradecido de que siempre encuentro eso aquí en esta iglesia, una excelente bienvenida del Espíritu Santo.
9 ahora, hay gente de pie. Y afuera, estaban cerca cuando bajamos. Bajaban formando una fila de regreso. No había espacio para subir ni bajar, ni para los balcones ni nada. Así que vamos a intentar apurarnos lo más rápido posible y esta noche les hablaremos un rato. Y mañana por la mañana hay una sesión, creo. Y estoy seguro de que todos quieren estar aquí mañana por la tarde. El hermano Jack responderá preguntas. Le pregunté, hermano Jack, ¿qué hay de eso? Él dijo, tengo la respuesta, pero no sé qué es la pregunta. Así que me alegra que él tenga la responsabilidad de responder preguntas. 10 ahora, estamos felices y siempre nos gusta reunirnos, conversar y pasar un buen rato en comunión. Y así es. Pero ahora, acomodémonos por unos momentos en el lado sincero de estas cosas, sabiendo que todos marchamos hacia el final, día a día. Estaba pensando en este anciano patriarca aquí, ¿cuántos de los que adoraron con él en la calle Azusa ya cruzaron ese río? Algún día, algunos de nosotros, si el Señor tarda, estaremos hablando de las reuniones en Shreveport en el jubileo. Cruzaremos al otro lado, muchos. Debemos recordar que debemos hacerlo. Por lo tanto, nos corresponde tomar todas las precauciones. No podemos regresar y no intentarlo más. Tenemos que hacerlo ahora. Así que cuando vengo a la audiencia, nunca trato de complacer a una audiencia. Nunca he sido culpable de eso. Vengo a tratar de complacer a Dios. Y a veces puedo decir cosas, y herir, pero no lo digo con esa intención. Necesitamos aferrarnos a la verdad y a lo correcto, y ver al Espíritu Santo descender para confirmarlo, para que sea correcto. Y eso es lo que todos buscamos. 11 ahora, antes de leer una escritura, quisiera que nos inclináramos de nuevo para orar. Dios nuestro, nos acercamos a tu trono esta noche en el nombre del Señor Jesús. El solo hecho de pronunciar su nombre nos llena de gracia, pues es hermoso. Y ahora ascendemos, nos elevamos desde este pequeño edificio, trascendiendo la cima del edificio, más allá de la luna y las estrellas, hacia tu presencia, y alrededor de tu gran altar de oro, para depositar nuestra fe y nuestras peticiones allí con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Y venimos en su nombre, sabiendo que Él dijo, si le piden algo al Padre en mi nombre, yo se lo concederé. Y ahora venimos primero a confesar nuestros pecados, nuestras faltas y todos los males. Oh, son tantos, Señor, que son numerosos. Pero simplemente suplicamos misericordia. Y te pedimos, Señor, que en este gran tiempo de comunión regreses a nosotros en un gran derramamiento de tus bendiciones nuevamente sobre tu pueblo, mientras vemos que la oscuridad se asienta y la hora se acerca. Y vemos que las iglesias se amplían unas de otras, la hora en la que estamos viviendo. Acércanos nuevamente, Señor, con los lazos de comunión en torno a la palabra y en torno al Espíritu. Juan 14, 13 y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que nadie cerca, dentro o fuera de este edificio, se beneficie esta noche con su presencia. Que vengan con el corazón abierto, y que nosotros, los que hablamos, hablemos con el corazón abierto. Que todos nos entreguemos por completo al Espíritu Santo, para que Él nos tome y haga su voluntad. Te agradecemos humildemente el mensaje que recibimos hace unos momentos, pues sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que tenemos la promesa de que nos visitarás. Y lo esperamos con ansias, Señor, como niños a quienes se les ha dado una promesa. Bendice la palabra, la lectura. Santifica los oídos que oyen y la voz que habla. Y trae de vuelta al redil a los que se han extraviado, y a los que permanecen, anímalos a seguir adelante. Sana a todo enfermo, oh Dios. Que no haya ningún débil entre nosotros esta noche que no sea sanado por tu presencia. Que comprendamos que esto, a lo que nos referimos y lo que nos responde, no es un mito, sino el poder de la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien mora entre su pueblo. Escuchamos tu voz, Señor, para saber qué debemos hacer. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. 13 Ahora, si lo desean, quiero que me acompañen en la Biblia al libro de Levítico, capítulo 25. Quiero leer los versículos 9 y 10 para contextualizar lo que quiero decir. Mientras lo hacen, quiero reconocer a algunos amigos aquí presentes que veo esta noche. El hermano y la hermana Williams de Phoenix, donde pronto habrá una reunión con la gente de Phoenix. También veo al hermano y la hermana Norman de Tucson. Justo detrás de ellos, el hermano y la hermana Evans de Georgia. Y muchos otros que acabo de ver. Que el Señor los bendiga. En Levítico, capítulo 25, versículos 9 y 10. Haréis sonar la trompeta del jubileo el día 10 del mes séptimo. El día de la expiación haréis sonar la trompeta por toda vuestra tierra.
y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad en toda la tierra para sus habitantes. Y será un jubileo para vosotros. Y cada cual volverá a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Quiero tomar el texto de retorno y jubileo. Ahora bien, según tengo entendido, y según me han dicho, este es el momento de hace 50 años, creo que es así, si no me equivoqué, en que el Espíritu Santo fue derramado de nuevo en el estado de Luisiana. Levítico 25, 9. Entonces harás tocar la trompeta del jubileo en el día 10 del mes séptimo. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Será para vosotros un jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. 14. Ya he estado leyendo algo de historia sobre el movimiento pentecostal, cuán acertado fue hace 100 años en Rusia. Lo rechazaron. Ya ven lo que obtuvieron. Y dondequiera que Dios envía sus bendiciones y la gente las rechaza, el lugar siempre se sume en el caos. Simplemente se pudre en su condición. Y estamos seguros de que el mensaje y el poder de Dios, en el que todos creemos, es tan extraño para el mundo y su forma de pensar, que creo que nuestra nación prácticamente ha hecho lo que los demás han hecho. Ahora, para honra y alabanza de Dios, estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. 15. Israel, Dios le dio a Israel, que era su siervo, una posesión. Y queremos basarlo como una lección de escuela dominical, y mañana por la noche pienso predicar sobre el por qué y el cómo regresar. Y ahora, esta noche, pensé que, más o menos para que la gente no lo entienda, para que no lo pierdan, más bien, para que no lo entiendan, les enseñaría como una lección de lo que ha sucedido. Y, según mi sincera convicción, lo que ha sucedido y por qué. Y mañana por la noche, ¿cómo regresamos? 16. Ahora, como tipo, o figura, tomamos a Israel, porque es el tiempo del jubileo. Y la Iglesia recibió una porción, que era Cristo mismo, derramada por el Espíritu Santo en cada corazón que la recibiera y se convirtiera en hijo de Dios. Ahora bien, Israel era siervo de Dios, y se le dio una posesión, y esta posesión no debía ser dada a nadie más. Debía ser solo para Israel. Palestina les pertenecía. Y si tuviéramos tiempo, o si el tiempo nos lo permitiera, podríamos remontarnos al nacimiento de esos patriarcas cuando nacieron de esas mujeres. Y cada uno, cuando el bebé nacía, y la madre en labor de parto pronunció la voz de este patriarca, lo colocó en su lugar en Palestina cientos de años después. ¿Cómo podemos depositar nuestra confianza en esta palabra escrita de Dios? Porque es tan inspirada que cada fase de ella está conectada, y nos dibuja una imagen de lo que Dios fue, lo que Dios es y siempre será. 17. Ahora, vemos que cuando Josué dividió la herencia al pueblo, cada persona fue colocada exactamente como las madres hebreas nombraron a sus hijos, como fueron colocados en Palestina justo en su lugar. Aser, Gad y Neftalí, y cada uno, Judá. Cada uno colocado en su lugar. ¡Qué maravillosa imagen nos da! Porque es un símbolo de Dios colocando en la iglesia, a sí mismo, a cada miembro, cada piedra, cada lugar, a cada cristiano en su lugar. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, tiene un lugar en la casa de Dios, como el templo de Salomón cuando fue excavado por todo el mundo. Pero cuando fue traído por Jope, llegó flotando, y de allí fue llevado en carreta de bueyes, y todas estas rocas raras tenían su lugar cuando se construyó el templo. 18. Y creo que Dios, a lo largo de este tiempo, ha tallado algunas piedras muy peculiares que quizá no hayamos entendido, pero que tienen su lugar exacto en el templo, en el edificio de Dios. Y Josué, por inspiración, no solo por las matemáticas, él, inspirado por Dios, asignó a cada uno de esos patriarcas a su posición, exactamente como corresponde a su nombre. ¿Qué imagen nos presenta de Dios en su obra maestra? Nadie podría haberlo hecho sino Dios. No hay manera de hacerlo, solo Dios. Debía ser suyo para siempre. Fue un regalo de Dios. Dios, por su maravillosa gracia, le dio a este pueblo esta tierra en esta posición, y los colocó en ella según su palabra, y el nacimiento del pueblo. Simplemente como encajó todo a la perfección. Y creo que fue un tipo. 19. Y ahora, nadie más podía tomar ese lugar. Tenía que ser solo para Israel. Solo ellos eran los únicos que podían tomar este lugar, y aún así, las bendiciones sobre el lugar. Y si de alguna manera, durante estos tiempos, si perdían su herencia por algún motivo, podría haber sido por pobreza. Podría haber sido de otra manera que perdieran su herencia, donde sus padres, uno se la dejaría a su hijo. Se la dejaría a su hijo. Pertenecía a esa tribu. Pertenecía a ese pueblo. Para siempre era una herencia.
Si no malinterpreto las escrituras, creo que en el gran milenio que está por venir, ustedes saben a qué me refiero, regresarán directamente a ese lugar. Porque sabemos que Sion será iluminada, esa gran ciudad. Y no tendrán día ni noche allí, porque la luz penderá sobre Sion. Y creo que en el milenio esas tribus tomarán sus posiciones de nuevo. 20 Ahora bien, si de alguna manera una persona perdía la herencia que Dios le había dado, llegaba un año llamado el año jubilar, y era, cada 7 años tenían un descanso, un sabbat. Cada 7 días tenían un sabbat, cada 7 años tenían un sabbat, y 7 sabbats eran 49 años. Y el año 50 era el jubileo. Y en este jubileo, todo hombre que hubiera perdido su herencia por alguna razón, si era libre por nacimiento israelita de pura sangre, sin importar quién la poseyera, debía volver a él gratis. No tenía que pagar nada. No tenía que hacer nada más que dejar lo que estaba haciendo y regresar a su herencia. Vaya. Tenía derecho a ella. Era un derecho otorgado por Dios, porque por gracia la había heredado, y habría sido dada a sus padres, y transmitida año tras año. Sin importar lo que hubiera sucedido, si la perdía, debía volver gratis. Significaba que la gracia, es un camino provisto para que cada individuo regrese a su legítima herencia. ¿Qué imagen nos da esta noche de la Iglesia en estos últimos días? Ves lo que el hombre puede hacer, y luego ves lo que Dios hace. Lo que el hombre hace es un fracaso, y fracasará, ha fracasado y siempre fracasará. Pero lo que Dios hace es eterno y debe permanecer para siempre. Nada podrá quitártelo. Dios lo dio. Es su don gratuito. Y por su soberana previsión lo vio y lo colocó, y nada podrá moverlo. Está ahí eternamente. Y el jubileo fue la manera en que Dios expresó su gracia a su pueblo para restaurarlo, o para que regresara a sus legítimas posiciones. 21 Ahora, creo que esta es otra vez la hora del jubileo. Creo que es tiempo de jubileo. Creo que hace 50 años, en Luisiana, este gran estado donde el pueblo pentecostal es poderoso y fuerte, creo que Dios estableció una iglesia. Y no lo digo con crítica, lo digo con sinceridad, creo que, aunque esa pequeña minoría ha crecido hasta convertirse en una gran cantidad de decenas de miles de miembros pentecostales, que están asociados en todas las formas de gobierno que tenemos, y en cada, como la policía, los estadistas y los grandes hombres, incluso en el gobierno federal, hace tiempo entendí que, durante el reinado de Dwight Eisenhower, casi el 40% de los empleados del gobierno eran pentecostales o tenían antecedentes pentecostales. Piensen en eso. En 50 años, la iglesia ha crecido desde un pequeño grupo de personas en la calle Azusa hasta convertirse en una de las iglesias más poderosas del mundo hoy en día. Estamos agradecidos por ello. Y le doy gracias a Dios por ello. Y estoy tan contento de ser uno de ellos, que Dios, por su maravillosa gracia, un día quiso traerme a ellos y hacerme parte de ellos. 23 Y no digo esto con mala intención, sino por el celo de la iglesia. Si bien la iglesia ha crecido en número, en poder y en finanzas, ha decaído espiritualmente. Lo mejor que les pudo haber sucedido fue, ya sea que alcanzaran la grandeza financiera, numérica, o que tuvieran que permanecer en minoría, lo mejor a lo que pudieron aferrarse fue al Espíritu Santo que Dios, por su maravillosa gracia, derramó sobre ellos para guiarlos. Creo que han perdido mucho de ese celo que tenían, ese fuego ardiente que les encendía las almas, que se extendía por las esquinas, los caminos y las carreteras, no por el camino fácil que recorremos hoy, sino por la persecución, el dolor, la angustia, rechazados por todos. 24 Cuánto me gustaría esta noche, si mi buen hermano, tal vez, pudiera escuchar en el más allá. Pero un anciano santo que vivió aquí en Shreveport hace años solía sentarse afuera, cuando llegué por primera vez, y decirme: hermano Branham, tiene toda la razón. La iglesia está perdiendo su control. Oh, ruego que Dios la ayude a recuperarla. Y el hermano Riley y yo, sentados allí afuera, ese es el padre de la hermana Moore. Y me contó que en aquellos tiempos, cuando eran perseguidos y expulsados de todas partes, él estaba en una reunión donde estaban, les había prohibido adorar al Señor en el espíritu. Y un grupo de personas se acercó y disparó contra las ventanas con pistolas y rifles. Y una hermana mayor, de pie en el suelo con las manos en alto, alabando a Dios mientras las ventanas eran acribilladas a balazos de rifles, y las balas impactaron en el vestido de la mujer y cayeron al suelo sin hacerle daño. Necesitamos volver al poder de Dios, y a algo que pueda hacer lo mismo hoy, aunque en nuestra cantidad, la persecución siempre fortalece a la iglesia. Lo hemos tenido demasiado fácil. Nos volvemos perezosos. Llegamos a un punto en el que no queremos avanzar porque todo nos es dado.
Se necesita tristeza, lágrimas, sudor, oración, fe y promesa para avanzar en el poder del Espíritu Santo. Ese celo y poder que tenían en aquellos días hace tiempo que desapareció de nuestras asambleas. Me temo que si esta noche dispararan a las ventanas, la gente correría por todos lados y nunca volvería. Pero, 26 y otra cosa, es una lástima pensar que esas cosas sucedan así, pero aún así demuestra que el Dios de antaño sigue siendo Dios hoy. El Dios de antaño sigue siendo Dios, y espera que su pueblo cumpla sus votos y promesas. Pero cuando todo nos resulta tan fácil, simplemente nos desviamos, y de repente nos alejamos de estas cosas, perdiendo nuestra herencia. Ahora, leí aquí abajo, cerca del versículo 25, o más bien en este, capítulo 20, o mejor dicho, el capítulo 25 de Levítico, que hay algo que me gustaría escribir, no con crítica, sino con sobriedad, reverencia y en el temor de Dios, ante quien estamos todos esta noche. 27 notaron al leerlo, cuando regresen a casa, si no lo han hecho, que si un hombre compraba una propiedad dentro de una ciudad amurallada, tenía un año para rescatarla si la vendía. Y si no la rescataba, esa propiedad, si estaba dentro de una muralla, debía permanecer allí. No podía liberarse en el jubileo. Estaba destinada a quedarse allí. Estaban al otro lado de la muralla, nunca habían oído el jubileo, sonó la trompeta, tocaron la trompeta, y no podía liberarse. Y tengo mucho miedo de que, una de las cosas que teníamos al principio, como los antiguos predicaban contra la organización, dimos la vuelta e hicimos lo mismo que nuestros padres lucharon tanto por superar. Y la ciudad amurallada. Tengo miedo de que muchos de nosotros hoy, demasiados de nuestros pentecostales, nos hayamos amurallado en alguna denominación, alguna organización en algún lugar, y nunca oiremos el sonido del jubileo, nunca regresaremos a la herencia. 28 Ahora bien, recuerden, quienes estaban amurallados nunca pudieron ser libres. Fueron esclavos por el resto de su vida. El dueño los poseía si depositaban su herencia en una ciudad amurallada. Pero si estaba fuera, pequeñas ciudades sin amurallar, entonces se consideraba como las llanuras, que podían ser libres en el jubileo. No pretendo criticar, sino solo afirmar la verdad bíblica. 29 Ahora, vemos que muchos de nosotros, en estos últimos días en nuestra organización de Pentecostés, nos hemos organizado y rechazado el liderazgo del Espíritu Santo por la sabiduría de algunos grupos. En lugar de tener comunión, nos hemos dividido en diferentes organizaciones. Y al hacerlo, hemos destruido nuestra herencia. Ahora bien, estos muros internos, si alguna vez nos amurallamos hasta el punto de no poder aceptar la palabra y el Espíritu Santo, y tenemos que adoptar los credos, etc. de una iglesia, en lugar del poder del Espíritu Santo, el jubileo nunca significará nada para esa persona, no importa cuánto digas que tu madre te dejó una herencia, que tu padre te lo dio, pero tú te vendiste y te encerraste. Y aceptaste un credo y aceptaste este dogma que se infundió en tu comunidad, en lugar de ser libres en Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. 30 En la época en que la iglesia primitiva se estaba organizando, inmediatamente tuvieron que organizarse. Y cuando lo hicieron, porque temían que alguien más, un líder reuniera a un pequeño grupo. Surgieron problemas, y luego tuvieron que organizarlos. Si simplemente lo hubieran dejado así, dejando que el Espíritu Santo eliminara y sacara, y guiara e introdujera, la iglesia habría avanzado más de lo que está ahora en poder espiritual. Sí. 31 Ahora bien, un hombre y su familia podían regresar a su herencia original si oían el sonido de la trompeta del jubileo y sabían lo que significaba para ellos. Ahora bien, si oían al sacerdote tocar la trompeta, al ministro, la trompeta es el Evangelio. Y cuando la oían, y sabían lo que significaba, y sabían que esa era su herencia, sin importar dónde se hubieran perdido, cuánto hubieran retrocedido, lo que tuvieran que hacer, tenían el privilegio de volver a recibir su herencia. Toda la familia podía venir a recibirla. 32 Así es esta noche, hombres y mujeres aquí en Luisiana, que conocen lo que nosotros sabemos, y han escuchado de nuestro hermano, y de diferentes de nuestra experiencia pentecostal de años atrás, y descubren que nos hemos amurallado, si no nos hemos amurallado tanto que nos hemos limitado a escuchar lo que alguien dice, en lugar de lo que es así dice el Señor, y podemos escuchar lo que la palabra de Dios dice al respecto, ahora es la hora del jubileo. Regresen a su herencia original, a un verdadero Espíritu Santo de nuevo. Recuerden, él podía irse libre. No tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, solo levantarse e irse. Eso era todo lo que tenía que hacer. Regresar, si conocía el sonido de la trompeta. Pero tenía que conocer el sonido de la trompeta, porque eran hijos de Dios.
Juan 8:35 Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el hijo sí queda para siempre. 33 Nosotros, Jesús dijo en San Juan 8:35 que el hijo permanece para siempre en la casa. Ahora bien, un siervo no permanece. Un siervo no permanece. Recuerden, es hijo, no siervo. Si es hijo, nace hijo. Si es siervo, se une o se compra. No existe tal cosa como unirse a la iglesia. No hay una palabra para eso en la Biblia. No puedes unirte a la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, al que debes nacer en él por el bautismo del Espíritu Santo. Y no existe tal cosa como unirse a la iglesia. 34 En Apocalipsis, capítulo 17, si leen el diaglot enfático, del manuscrito original del Vaticano, encontrarán que en Apocalipsis 17, en la versión King James, dice, y estaba llena de nombres de blasfemia. La iglesia prostituta, una hija. Tenía hijas. Muchas hijas estaban asociadas con ella. Era una prostituta. La primera religión organizada se organizó en Nicea, Roma, después del concilio de Nicea. Luego se convirtió en una organización, una iglesia cristiana universal de una organización. Tenía hijas. Y ven que la versión King James dice que tenía nombres de blasfemia. Pero en el diaglot original dice que estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué diferencia, de nombres de blasfemia a nombres blasfemos? Eso significa para mí, no sé, si me equivoco, que Dios me perdone. Pero se refiere a iglesias que han adoptado el nombre del cristianismo, que viven como el mundo, actúan como el mundo y hacen las cosas del mundo, y que han deshonrado a la verdadera iglesia del Dios vivo. Y se unen a ellas. Puedes unirte a la logía metodista, presbiteriana o pentecostal. Pero no puedes unirte a la iglesia. Debes nacer en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. Eso es cierto. Apocalipsis 17:3 Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 35 Ahora vemos a dónde queremos llegar. Muy bien. Recuerden, los hijos permanecen. Están ahí para siempre. Son traídos ahí por la predestinación. Efesios 1:5. Predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo antes de la fundación del mundo. Son hijos que nacen en la iglesia de Dios, y permanecen allí para siempre porque nacen en ella. Así es. Un siervo. Ahora recuerden, un siervo recibe su recompensa, o su salario, pero nunca sería libre en el jubileo. No, señor. Un siervo no era libre en el jubileo si no había nacido israelita. Tenía que nacer para ser libre en el jubileo. Recibía su salario. Y muchos reciben su recompensa. Jesús dijo, sobre los hipócritas, que tienen su recompensa. Pero tú eres diferente. Sí. Eso es lo que Jesús decía en Juan 8 sobre los judíos. Dijeron, somos libres. Él dijo, el siervo no se queda en casa. Pero cuando él los dio a luz, ya no eran siervos. Eran hijos y coherederos con él en el reino. Así es la iglesia. Son coherederos con Cristo en el reino, herederos de todo para Dios por medio de él. Juan 8:35 Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el hijo sí queda para siempre. Efesios 1:5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 36 Ahora, encontramos que la iglesia se alejó, en la misma dirección que sus antepasados, las primeras organizaciones de iglesias. Ha sido así a través de los siglos. Pero nunca, los siervos no serán libres. No escucharán la palabra. No creerán en la palabra. Los siervos oyeron el sonido de la trompeta, ese sacerdote cabalgando por la tierra tocando esta trompeta que anunciaba la libertad de todo hombre, sonando por toda la libertad, por todas las tierras. Y todo hombre que nació judío sabía que podía regresar a su herencia. No importaba cuán lejos estuviera vendido, lo que sucediera, podía regresar porque había nacido en la casa. Había nacido en la casa de su padre. Pero el siervo no sabía lo que hacía. ¡Ay, Dios mío! 37 Ambos trabajando para el mismo amo, vendidos al pecado. Muchos pentecostales esta noche, vendidos de la misma manera. Oh, hermano. Regresen. Regresen a su herencia original, todos ustedes. Den la vuelta y regresen. Es hora de regresar. El pagano, ahora, el esclavo pagano no podía hacer eso. No sabía nada al respecto. Y después de todo, un pagano significa un incrédulo en la palabra. Muchos de ellos adoptarán dogmas, rituales y credos de la iglesia, en lugar de escuchar la verdadera palabra.
Y cuando la verdadera palabra se pronuncia, no saben de qué estás hablando. Quieren llamarte santo rodante. Quieren llamarte, como hicieron con los antepasados hace 50 años en Luisiana, loco. Como era en los días de Pablo. En el camino de la herejía, así adoro al Dios de nuestros padres. Mira, los paganos no saben nada al respecto. Aunque profesa ser algo, un pagano es un incrédulo. Incrédulo en la palabra de Dios. Eso lo convierte en un pagano. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 38 era solo para los elegidos, los escogidos de Dios. Así es hoy. No se trata del que corre, ni del que quiere. Es Dios quien tiene misericordia. Es Dios quien lo hace, Dios por su gracia. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Es la gracia de Dios que eligió a la Iglesia antes de la fundación del mundo. Esa Iglesia escuchará la palabra de Dios. Rechazarán todo credo. Rechazarán toda organización, toda denominación contraria, y servirán a Dios por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente conocen el sonido de la trompeta. Mis ovejas oyen mi voz. ¿De qué hablas? De la palabra. Dices, ¿esa es la voz de Dios? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mis ovejas oyen eso. Lo saben. A un extraño no seguirán. No escuchan estos credos. No escuchan estos dogmas ni estas cosas que se han inyectado para crear una organización en lugar de un cuerpo. Un cuerpo me has preparado, dijo Dios, Hechos o Hebreos. Un cuerpo me has preparado. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Pero un cuerpo me has preparado, un cuerpo de creyentes, un cuerpo que ha nacido. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 5. Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Romanos 9, 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 39. Antes de que pueda ser un cuerpo de seres humanos. Antes de poder actuar como humano, antes de poder caminar como humano, antes de poder hablar como humano, tengo que nacer humano. ¿Cómo sabría un nudo en un árbol cómo actué? ¿Cómo podría decir, yo no actúo así? La única manera de que pudiera serlo sería naciendo como yo. Así es como las organizaciones hoy en día han alejado a la gente, porque se dedicaban a un credo. Pero para ser hijo de Dios, tienes que nacer del Espíritu de Dios. Entonces te vuelves como Cristo y haces las obras de Cristo. Entonces no eres gracioso para esa gente. Un humano que actúa como humano no es gracioso, y un cristiano que actúa como cristiano nace del mismo espíritu. ¿Ves al grupo pentecostal al principio? Ese mismo grupo pentecostal actúa de la misma manera si nace del mismo espíritu, porque nace. Por eso hoy la gente no entiende a la iglesia. Y la iglesia ha empezado a volverse fría y formal, a obsesionarse con credos y demás, y a dejar de lado el seguimiento del Espíritu Santo. De acuerdo. 40 otros no conocen el sonido de la trompeta. El esclavo es esclavo, dice la Biblia aquí, de generación en generación. Todo el que entraba en esa ciudad y compraba una propiedad, estaba atado. No podía rescatar su propiedad en el jubileo. No salía libre, y él no podía rescatarla. Permanecía en manos de quien la compró, de generación en generación. Eso es lo que dice la escritura aquí. Debía permanecer en esa ciudad con su propiedad, pues allí estaba su herencia, dentro de la ciudad. No podía regresar, porque la había vendido. 41 ahora diríamos que de generación en generación. Hace poco le pregunté a un hombre, una vez, el Dr. Bosworth, supongo que recuerdan al hermano Bosworth, me dijo. Una noche en Toronto, Canadá, le pregunté a una chica, ¿es usted cristiana? Me respondió,
Para que entienda, enciendo una vela todas las noches, como si, eso es todo lo que sabe sobre el cristianismo. Una vez le pregunté a una mujer si era cristiana. Me respondió, soy estadounidense, para que sepan. Le dije, eso no tiene nada que ver. Iba a orar por una mujer, y la señora me dijo, corra la cortina. Le dije, bueno, solo iba a orar. Me dijo, corra esa cortina. Le dije, de acuerdo. ¿No es usted cristiana? Me respondió, somos metodistas. Le dije, eso demuestra claramente que no lo es. 42 Mira, si dices metodista, es solo un nombre blasfemo. Si dices bautista, es solo un nombre blasfemo. Podemos decir amén. Pero, hermano, déjame preguntarte algo. ¿Qué hay de Pentecostés? Si no es una experiencia de nacer de nuevo, sigue siendo un nombre blasfemo inspirado en el principio. Correcto. Así es. Mira, no se conocen entre sí. No conocen la comunión. Solo conocen su credo. Simplemente están establecidos como una especie de logía. Ahora bien, las logias están bien si quieres pertenecer a ellas. Pero no las asocies con la iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes nacidos de nuevo, en Cristo por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. No son del mundo, están fuera del mundo, son diferentes del mundo. Eso es lo que los hace lo que son. Su vida está muerta, y están escondidos en Cristo. Muertos en Cristo, escondidos y sellados por el Espíritu Santo. Están alejados de las cosas del mundo. 43 El esclavo, de generación en generación. Una mujer dijo, bueno, soy luterana. Bueno, perdón. Luterana. Mi madre era luterana, mi abuelo era luterano. De acuerdo. Esclavo de uno a otro, transmitido de generación en generación. Simplemente seguirá siendo así. Nunca serás libre en el jubileo. Podrías predicar la palabra, podrías ver al Espíritu Santo sanar a los enfermos, abrir los ojos a los ciegos, hablar en lenguas, interpretarla. Exactamente lo que dice la Biblia. Pero no conoces el sonido de la trompeta. Cierto. Esa es la verdad. No conocen el sonido de la trompeta. Se han vendido. Han dejado su herencia allá, en alguna ciudad amurallada. Nuestra iglesia pentecostal ha hecho lo mismo. Exactamente. La han vuelto a meter en una ciudad con túnicas, y no escuchan la palabra de Dios. Dicen, si no vienen por aquí, no vengan a nuestro grupo, pues entonces no es lo correcto. Si tu nombre no está en nuestros libros, no podrás ir en el rapto. Tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, y fue escrito allí desde antes de la fundación del mundo, y nada puede borrarlo. Mis ovejas conocen mi voz. A un extraño no seguirán. Sí, Señor. Juan 10, 5 Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 45 Si el siervo rico, un hombre entró, se hizo siervo, se enriqueció y compró a un hermano. Ahora, ese hermano podía ser redimido por un pariente. Un pariente podía venir a buscarlo en el año del jubileo y podía redimirlo. ¡Qué hermoso Cristo! Aquí tenemos una hermosa imagen, más bien, de Cristo. Como ese peregrino allá afuera en un vínculo, vendido a las ciudades ricas de allá, vendido a las riquezas de la organización, pero un hermano pariente, que sabe que está allá afuera, alguna noche puso su Biblia bajo el brazo, fue tras él, un pariente, porque tiene el mismo espíritu. Nació en la misma familia. Vaya y llámelo de ese grupo. Es un pariente redentor. Qué maravillosa fue esa imagen retratada en el libro de Ruth, Booz, cuando tomó el lugar de un pariente redentor que representaba a Cristo. 46 La iglesia ahora es como Israel. La iglesia es como Israel cuando salió de Egipto. Cuando Israel estaba allá en Egipto, Dios, por su maravillosa gracia, sin ninguna organización ni nada más, llamó a Israel en su ayuda. Los llamó a su herencia. Él, la gracia les proporcionó un profeta. La gracia les dio una columna de fuego. La gracia les dio un cordero sacrificial. La gracia les dio poder. La gracia les dio liberación. La gracia les dio la victoria. La gracia les dio todas estas cosas. Y danzaron en el espíritu, gritaron y alabaron a Dios por ello. Y pocos sabían, mientras danzaban a orillas del Jordán, el mar muerto, que estaban a 40 años de la tierra. Estaban a solo 5 días de distancia, pero cometieron su imprudente error, en Éxodo, capítulo 19, al aceptar la ley en lugar de la gracia, al rechazar el camino de Dios para tener un camino propio. Danos algo que hacer. Esa ha sido la idea del hombre desde siempre. 47 Ahora recuerden, ha sido idea del hombre.
Esa es la naturaleza del hombre. Adán expresó eso en el jardín del Edén, cuando estaba perdido. En lugar de volver a Dios en busca de gracia, intentó hacerse un delantal. Y desde entonces ha intentado tener algo que ver con la redención, cuando la redención es una ofrenda gratuita de la gracia de Dios, solo de Dios. No hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Dios te salvó. De ninguna manera. Pero el hombre quiere algo que hacer. Lo aceptan hoy, y. Como hace 50 años, cuando sus madres y padres, ustedes, los pentecostales esta noche, cuando esos veteranos, y este que está sentado en el púlpito esta noche, gritaban y alababan a Dios. Salían de esas organizaciones. Pues, si les hablas de organización, se reirían en tu cara. Eran libres. Sí, señor. Gritaban y alababan a Dios, hablaban en lenguas, tenían señales, prodigios y milagros. El Espíritu Santo descendió. Vieron la forma literal de Cristo. Hicieron grandes señales y prodigios. Sufrieron, sangraron, sufrieron persecución, amargura y todo por esa causa. 48 y ahora, ¿qué hicieron? Lo mismo que Israel. Cometieron su imprudente error. Querían organizarse. ¿Y qué le hizo esto a Israel? ¿Qué le hizo esto a Israel? No aceptaron el liderazgo del Espíritu Santo. No aceptaron el liderazgo de Moisés. Incluso intentaron levantar a Coré Datán, y demás, para que los guiaran. No querían el liderazgo que Dios les había provisto. Y hoy, nosotros, o la Iglesia, no queremos el liderazgo que Dios les ha provisto. Intentan pensar en otra manera. Van a seminarios, educan a sus hombres y regresan con una experiencia teológica. O, prefiero que me predique un hombre que no conoce el abecedario, que nunca estuvo en un seminario teológico. Y tener una experiencia ya en la colina de la escoba, en algún lugar detrás de un tocón, y que Dios lo llene del Espíritu Santo. Ciertamente. Que sea guiado por el Espíritu. Dios hará que todo se mueva hacia él. Es como un imán. No se puede ocultar. Como una casa en llamas con viento fuerte, no se puede apagar. Arderá sin cesar. Arde por Cristo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Sí. 49 ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo mismo que Israel. Oh, tuvieron victoria. Gritaron, bailaron, hablaron en lenguas en Pentecostés aquí en Luisiana, hace 50 años. Pero como Israel quería algo que hacer por sí mismo, también lo hizo la Iglesia Pentecostal. Organizaron las asambleas de Dios. Después vino la otra, creo que se llama la Unida, o algo así. Luego vino otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que mira dónde está hoy. ¿Sabes lo que has hecho? Lo mismo que hizo Israel. Cuando rechazaron el plan que Dios les había dado, comenzaron a desviarse. Eso es lo que ha hecho la Iglesia hoy, desviarse, y aceptar todo en su denominación. Fumadores de tabaco, gente impía casada 4 o 5 veces, y todo lo demás. Que prediquen. Y que saquen a un cantante montañés de allá, de la casa de ratas una noche, y que toque en la plataforma la noche siguiente. Es una vergüenza para la Iglesia del Dios viviente pensar en tal cosa. Sin duda. ¿Qué hicieron? Han traído nombres blasfemos. Han tirado a Pentecostés, el mismo nombre que debería ser santo, lo han tirado a un segundo plano, porque dicen, él es pentecostal, ella es pentecostal, ellos son pentecostales. Miren cómo actúan. Es cierto. Nombres blasfemos. Claro. Esa es la verdad. Sí, señor. Cometieron un error temerario al hacer eso, y vagaron durante 40 años. Eso fue exactamente lo que hicieron. Vagaron durante 40 años, cuando no estaban a más de 5 días de la tierra prometida. Eran unas 40 millas desde el Mar Rojo hasta donde cruzaron el Jordán, unas 40 millas. Podrían haberlo recorrido en 3 o 4 días y haber entrado en la tierra prometida. Pero tomaron su propia decisión. Y la Iglesia habría sido una iglesia esta noche, gloriosa, sin mancha y arruga, si los padres hubieran aceptado y permanecido con el Espíritu Santo que Dios los había sacado de esas organizaciones. Pero volvieron a caer en ella como un perro a su vómito y un cerdo a su revolcadero. Volvieron de nuevo a eso. Y ahora hemos vagado otros 50 años, vagando por el desierto. 51 Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya han estado en esta montaña bastante tiempo. Vamos a cruzar. Que Luisiana experimente esto ahora, en este jubileo. Que Dios, el Espíritu Santo, vuelva a hablar a la gente de esta generación, a sus hijos, como lo hicieron en aquel entonces. Cuando los antiguos guerreros se habían extinguido, que lucharon y dijeron, ¿van a hacer esto? Yo haré esto.
Y si bautizan en el nombre de Jesús, no tendremos nada que ver con ustedes. Si hacen esto, tendremos aquello, y lo otro. Los antiguos guerreros han muerto. Correcto. Es hora de levantarse, hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo, y ascender a un lugar donde puedan regresar en este jubileo y escuchar el sonido de la trompeta del Evangelio de la palabra de Dios. Son hermanos. No están bajo una denominación. Son hermanos, porque no pueden serlo. Nacieron hijos de Dios. Si los esclavos quieren quedarse en la ciudad amurallada, que se queden. Pero ustedes son libres. Amén. Son libres. Regresemos. Regresemos a nuestra herencia. Regresemos al principio, guiados por la inspiración del Espíritu Santo. 52. Ahí fue donde cometieron un error. Israel volvió a hacerlo. Es algo que la gente hace. Una vez, Israel miró a su alrededor. Después de que les repartieran su herencia, quisieron ser como el resto del mundo. Deseaban un rey. El profeta siempre ha sido la forma en que Dios le ha hablado al pueblo. La palabra del Señor vino a los profetas. Fue un profeta que les dijo la verdad. Y Samuel se levantó y dijo, ¿alguna vez les he quitado su dinero? ¿O alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? Dijeron, es cierto. Nunca nos han quitado nuestro dinero. Nunca nos han quitado la vida. Nunca nos han rogado. Y nunca nos han dicho nada en el nombre del Señor que no sea la verdad. Él dijo, entonces, apártense de esas cosas de ahí afuera. ¿Que un rey los gobierne? Dios es su rey. Y eso desagradó a Dios. Y Samuel lloró ante el Señor, y el Señor le dijo, no te han rechazado a ti, Samuel. Me han rechazado a mí. Eres solo un instrumento a través del cual trabajo. Que se queden con ellos. 53. Y eso es exactamente lo que recibieron, y encontramos la tristeza que le siguió. Dios es su rey. Dios es nuestro rey. El Espíritu Santo es nuestro líder. Dios nos dio el Espíritu Santo. Apeguémonos a ella, a la Biblia que nos guía, para ver si es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede prometer algo aquí y negarlo allá. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo para seguir siendo Dios. Correcto. Tiene que seguir siendo Espíritu Santo, tiene que ser el mismo. Sí. Querían descreer de Samuel, cuando Samuel recibió la palabra del Señor y se la comunicó. Israel gritó y danzó. Claro. Se lo pasaron genial. Pero descubrieron que habían vagado durante 40 años. Ahora bien, en nuestro vagar, ¿pensaron alguna vez en lo que hicieron allá en el desierto? ¿Pensaron alguna vez en lo que hizo Israel? Dios los bendijo. Claro que sí. Tenían sus huertos, sus cosechas. Se casaron con sus esposas, criaron a sus hijos. Dios los bendijo, y ha bendecido el movimiento pentecostal. Claro. Pero recuerden, Dios no los envió a vivir en ese desierto. Simplemente debían atravesarlo. Iban camino a la tierra prometida. La iglesia debía avanzar hacia la promesa completa. La iglesia esta noche debería estar en su esplendor de gloria. Debería estar esperando la venida del Señor. En lugar de eso, está dispersa por todas partes, preguntándose cuál es la correcta. ¿Es esto correcto? ¿Es aquello correcto? Me uniré a este de aquí y a este de allá. Oh, regresa. Aléjate de esas cosas. 54. Ahora bien, ¿qué ha hecho por nosotros? Les hizo lo mismo a ellos. Los obligó a permanecer en el desierto. Nos ha devuelto al mismo vómito del que salimos. Nos organizamos y nos ha vuelto a meter en el mismo lío del que salimos. ¿No pueden entender que Dios nunca tuvo una organización, nunca la ordenó, ni la pronunció? Siempre en contra. Dios quiere guiar a los hombres. Los hombres simplemente no pueden guiarse a sí mismos. Dicen, estamos en la multitud del consejo. Eso resultó ser una gran farsa una vez, cuando Josafat bajó a encontrarse con Acab, y le dijeron, debemos consultar al Señor. Sonaba muy bíblico. Decía, ahí está Ramot de Galaad. Nos pertenece. Dios nos la dio. Los niños hebreos deberían estar comiendo ese trigo allá arriba, pero en cambio, el enemigo se lo está comiendo. ¿No creen que deberíamos ir? Y Josafat dijo, un buen hombre en mala compañía. Así son los grupos pentecostales esta noche. Gente excelente, metodistas, bautistas, etc. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Mucha gente buena se metió en la compañía equivocada al escuchar esos dogmas y rechazó la palabra. Eso es exactamente. 1 Reyes 22:3. Entonces el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y que nos quedaremos quietos, y no la tomaremos de mano del rey de Siria?
55 Fíjense. Josafat dijo, ¿no deberíamos consultar al Señor? Él respondió, claro. Disculpen. Claro, debería saberlo. Tengo 400 excelentes profetas hebreos aquí. Iré a buscarlos. Así que bajó, y todos profetizaron. Sedequías le consiguió 2 cuernos y le dijo, sube. Claro. ¿Suena lógico? Dijeron, Dios nos dio la tierra. Es nuestra. Pero hay algo que lo acompaña. Debes obedecer a Dios para permanecer en esa tierra. Así es esta noche, Pentecostés. Desobedeciste a Dios cuando te organizaste y te separaste, aparentemente sin fe. Puede que seas pentecostal, pero eres, de nombre. Pero tienes que ser pentecostal bajo las condiciones, para que la vida de Cristo, la palabra de Dios, pueda fluir a través de ti y manifestarse, y demostrar que es Dios, y que Dios obra a través de ti. La vida de Cristo en ti. 1 Reyes 22, 5. Entonces Josafat dijo al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 1 Reyes 22, 11. Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 1 Reyes 22, 12. Y todos los profetas profetizaron así, diciendo, sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 2 Crónicas 18, 4. Entonces Josafat dijo al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 2 Crónicas 18, 10. Y Sedequías hijo de Kenaana se había hecho cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos afligirás a Siria hasta acabarla. 2 Crónicas 18, 11. Y todos los profetas profetizaron así, diciendo, sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 56 Ahora sabemos que, vean lo que esto, él dijo. Bueno, dijeron todos, suban. El Señor está con ustedes. Suban y échenlos de la tierra. Nos pertenece. Y, ¿saben? Eso no le sonó bien a Josafat. Era un hombre espiritual. Dijo, ¿no hay nadie más a quien podamos consultar? ¿Para qué consultar a uno, cuando ahora hay toda una organización, con todos los obispos, presbíteros y demás? Todos están aquí de pie. ¿Para qué conseguir más? Dijo, pero seguro que hay uno más. Dijo, sí, tengo uno a quien puedo consultar. Pero lo odio. Pues, claro. Ciertamente lo odiaba. Era un verdadero profeta. Dijo, es Imla, el hijo de Micaías. La organización lo expulsó hace mucho tiempo. No tienen ninguna comunión con él. Dijo, escuchémoslo. Oh, dijo, lo odio. Dijo, que el rey no diga eso. Pero escuchemos lo que tiene que decir. Entonces algunos presbíteros corrieron y le dijeron, todos los obispos y todos dijeron esto y aquello, y tú debes decir lo mismo. Él respondió, solo diré lo que Dios me diga. Amén. 1 Reyes 22, 7. Y Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 1 Reyes 22, 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 1 Reyes 22, 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo, ven pronto a Micaías hijo de Imla. 1 Reyes 22, 10. Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en un lugar vacío a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 1 Reyes 22, 11. Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 1 Reyes 22, 12. Y todos los profetas profetizaron así, diciendo, sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 1 Reyes 22, 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí ahora, las palabras de los profetas a una voz anuncian buenos al rey. Sea ahora tu palabra como la palabra de uno de ellos, y hable lo que sea bueno. 1 Reyes 22, 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que él me hablaré, eso diré. 2 Crónicas 18, 6. Entonces Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 2 Crónicas 18, 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba bien, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso.
2 Crónicas 18. 13 Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso diré. 57 Oh, deberíamos tener al hermano Zep aquí ahora para cantar el coro amén para nosotros. Sí, Señor. Di lo que Dios pone en tu boca, y nunca dirás nada más que su palabra. Un profeta es un predicador, lo mismo que un predicador. Cierto. Así que dijo: diré lo que Dios dice. Y luego revisó su visión. Dijo: dame esta noche, y veré qué dice el Señor. A la mañana siguiente salió y dijo: así dice el Señor. ¿Por qué? La revisó. Sabía que ese verdadero profeta ante él, a quien vino la palabra del Señor, tenía que tener razón. Maldijo a Acab, le dijo que los perros lamerían su sangre, y que Jezabel sería esparcida por los campos, etc. Sabía que nada bueno podría salir de esa cosa. Era un hipócrita. Les diré que Dios nunca bendecirá a la iglesia mientras ella se organice y se deje de lado, lo cual Dios ha demostrado a través de los siglos que ha maldecido. 1 Reyes 21, 19 Y le hablarás, diciendo: así dice el Señor, ¿has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás, diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. 1 Reyes 21, 23 También de Jezabel habló Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. 58 Muéstrenme un grupo de personas donde Dios haya suscitado un avivamiento, entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, campbellitas, o lo que sea, cuando Él suscitó a un grupo de personas y comenzó un avivamiento. Cuando se organizaron, murieron y nunca regresaron. ¿Cómo puede Dios bendecir lo que ha maldecido? Oh, regresa, Luisiana. El año del jubileo ha comenzado. Regresa a lo tuyo. Regresa a tu herencia. Ciertamente. Fíjense. Y subió a la colina y perdió la vida exactamente. Porque, fíjense, Micaías profetizó y sabía que su visión coincidía exactamente con la palabra del Señor. Ciertamente. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha hecho lo mismo. Hemos seguido muchos consejos para nuestra seguridad. Eso se encuentra en otro lugar de la Escritura. Puedo decir Judas se ahorcó y haz tú lo mismo, pero no se aplica correctamente a la Escritura. Hay que decir exactamente lo que dice. No hay interpretación privada. Léanlo tal como está escrito. Así debe ser. Y luego siempre regresan a Él, y Dios tiene que honrarlo. Él vela por su palabra para cumplir sus promesas. ¿Qué nos ha hecho? Debilitó nuestra fe, para empezar. Tengo una lista de cosas escritas aquí, 10 páginas, de lo que nos ha hecho. Omitiré parte de ellas. En primer lugar, debilitó nuestra fe porque nos separó. Y hemos visto a otro hermano de otra organización hablar en lenguas, recibir el Espíritu Santo y hacer lo mismo que nosotros. Y, sin embargo, nos enseñaron que era un viejo hipócrita porque no creía en nuestro grupo. No estamos divididos. Todos somos un solo cuerpo. Uno en la esperanza y la doctrina, la Biblia, uno en la caridad. Eso debilitó nuestra fe, nos paralizó. Sí, Señor. 60 ¿Qué hizo? Hizo pollos de águilas. Aves terrenales de las celestiales. Un pollo es un pájaro, sí, pero está atado a la tierra. Mantiene su nido aquí abajo, donde cualquier comadreja que viene, se acerca, mata sus huevos y se lleva a sus crías, y cosas así. Pero no un águila. Lo construye tan alto que nada puede tocarlo. Dios compara su herencia con las águilas, ¿sabes? Así es. Y tenemos un montón de pollos pentecostales, y no águilas. ¿Qué lo hizo? Les damos alimento para pollos. Eso es lo que lo hizo. Algún tipo de credo o denominación, no la palabra del Dios vivo. Lo cambiamos, lo transformamos, e hicimos lo que quisimos hacer con él para crear una organización. Añadimos dogmas exactamente como lo hizo la Iglesia romana, lo mismo. Con razón era la madre de las rameras. 61 Sí, Señor. Les dan pan comido, credos denominacionales. Y han vivido de eso. Es todo lo que saben. Son terrenales. No saben cómo ponerse de pie, levantarse en la presencia de Dios y proclamar la victoria. No saben cómo gritar las alabanzas de Dios. No saben cómo aceptar la sanidad divina. Puedes hablarles, rebuznan como una mula. No saben nada al respecto. No estoy, si estoy, perdóname si dije algo malo. No quise decir nada malo. Quiero dejar en claro que la gente, puedes hablar de sanidad divina, te dan la espalda. O, incluso nuestros grupos pentecostales lo niegan. ¿Sabías que la Iglesia Católica Romana fue primero la Iglesia Pentecostal? 2000 años le han traído eso.
Deja que esta organización pentecostal funcione como lo ha hecho, y dentro de 100 años será peor que la Iglesia romana. Eso es lo que hace añadir credos y dogmas. Se crean pollos en lugar de águilas. Dios es Jehová Águila. Todos estos pequeños son aguiluchos. Hermano, ¿saben cómo volar allá arriba en el cielo, por encima de todo este alboroto que ocurre aquí abajo? No quieren ninguna de tus asambleas de corral. Vuelan hacia los cielos, donde están las estrellas, respiran el aire fresco de la pureza. Sí, señor. Oh, sí. 62 han modernizado nuestras asambleas. Eso es lo que hicieron. Y además, han traído la inmoralidad a nuestras mujeres. Exactamente. Nuestros hombres, nuestros hermanos, los agrupan en denominaciones y les dicen, si les damos, les quitamos su tarjeta de la hermandad, pues, nunca podrán predicar a nadie más porque los chantajearemos. Los vetaremos. Y tienen miedo. Eso lo convierte en un cobarde. Hermano, suéltalo, regresa. Esto es el jubileo. Eres un águila. Que nadie te diga que eres un buitre, o un pollo. Disculpe. Eres, bueno, también un buitre, y un buitre. Sí, señor. Eres un águila. Sí, señor. No te importan los viejos credos y denominaciones muertas. Regresemos. Somos águilas. Volamos en los cielos. Amén. 63 Un águila puede ir donde ninguna otra ave puede pensar en ir. Si intentara seguirla, se desintegraría. Es un ave de constitución especial. Sí, en efecto. Les digo, un hombre que nace del Espíritu de Dios es un hombre o una mujer de constitución especial. Aleluya. Nacen por el Espíritu en ellos que sabe cómo actuar, y hacer, y ser un hijo de Dios. Amén. Es verdad. ¿Saben qué es la verdad? Sí, Señor. No tenemos que tener, nuestras mujeres, solía ser una vergüenza que nuestras mujeres se cortaran el pelo. Lo están haciendo. Solía ser incorrecto que las mujeres usaran maquillaje. Lo hacen. Pentecostales. Fui aquí, no hace mucho, a una de nuestras famosas iglesias pentecostales. Sabían lo que venía. Así que simplemente voy a predicar la palabra. Y la he estado predicando, casi todas se levantaron y salieron. Apenas tenían lo suficiente para tener una escuela dominical. Allí iban mujeres con el pelo corto, Ricky y Luis, y todos ellos, yendo para un lado, para acá, para allá, y eran maestros de escuela dominical. Dije, ¡qué panda de gallinas! No soportan la buena carne fresca. Así es. Necesitamos un Espíritu Santo. Las águilas comen comida de águila. Las águilas no viven de credos, viven del Espíritu Santo. Viven de Cristo. Las verdaderas águilas de Dios tienen que nacer especiales. 64 Ella puede decir, yo también soy un pájaro. Sé que eres un pájaro, es cierto, pero no un águila. No lo oyen. No lo soportan. No se llenan. Simplemente no lo soportan. ¿Por qué? No lo soportan. No saben nada al respecto. Solemnemente nuestras asambleas, paralícenlas. Nuestras asambleas han sido paralizadas por el modernismo. Tenemos iglesias grandísimas y excelentes, organizaciones grandísimas y excelentes, doctores en teología grandísimos y excelentes. Siempre tuve respeto por una mujercita. Una vez fue, la señora Person. La esposa de Rolf Person, una cristiana encantadora, y yo estábamos charlando en un desayuno con uno de los empresarios cristianos. Y estábamos allí charlando, era una cena. Y entonces el hermano Tefer me dijo, hermano Branham, me pregunto por qué no ha venido a vernos. Hace mucho tiempo, y la hermana Person, ella provenía de un hogar pentecostal tradicional. Sus padres fueron pioneros de Pentecostés. 65 Y dije, bueno. Empezamos a hablar de otro hermano que fundó una iglesia grande y se apropia de casi todo lo que tenían del templo. Y todo lo hicieron así. Dije, bueno, eso es un pobre cumplido para la iglesia de aquí. Si van allá a construir una iglesia de $1 millón, y ya tienen una construida aquí. Dije, niños hambrientos comen de un cubo de basura. Tienen hambre. Eso es todo. Y cuando empezamos a hablar de ello, la hermana Person se levantó y dijo, Rolf, es cierto. Dijo, ¿qué tenemos aquí sino un elefante blanco de $1 millón? Dije, si volvemos a ese evangelio que defendía la señora Person, el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios, en lugar de doctorados, licenciados en Derecho y toda esa clase de estudios aquí. Necesitamos volver a Pentecostés, volver al evangelio, volver al liderazgo del Espíritu Santo. Sí, señor.
Salgan y vean a esas predicadoras, con el pelo corto, de todo tipo, ya saben cómo son. ¿Saben lo que hacen? El otro día fui aquí, al campo, y nunca vi a una mujer aquí en Los Ángeles, iba a orar por ella. Pensé que tenía lepra. Pero he visto lepra. No se veía así, verde bajo los ojos y todo eso. Nunca, empecé a acercarme y le dije, señora, soy misionera. He visto lepra. He visto pelagra. He visto de todo y nunca he visto nada parecido. Soy ministra. ¿Me deja orar por usted? Ahí llegó otra, igualita a ella. Y pensé, un momento. 66 que era. Qué lástima. Puede que sea una mujer guapa. Pero, ya sabes, no se supone que parezcas un bicho raro, algo prehistórico, algo de algún lugar que llaman Marte. Eres una santa de Dios nacida de nuevo. Sigue como Dios te hizo. Muchas de ellas son mujeres pentecostales. Cuando una mujer hace eso falso por fuera, el exterior solo expresa lo que hay en el interior. Es falso por dentro. Se aferra a una denominación falsa, en lugar de, Cristo debería llenar su vida con el poder de su resurrección. En lugar de eso, ha adoptado un credo artificial. El exterior siempre expresa lo que hay en el interior. El árbol se conoce por el fruto que da. Dios mío. Ya sé, puede que pienses que soy crítico, pero no lo soy. Solo intento decirte la verdad. Mira cómo están nuestras iglesias hoy. Mira a dónde estamos. Nuestras madres no habrían pensado en algo así. Nuestros hermanos no habrían pensado en una organización. Cuando regresabas allí en sus primeros días y decías algo al respecto, se reían en tu cara, diciendo, salimos de ese vómito. Salimos de ese revolcarnos. Dios nos llamó. No queremos volver como Israel, a las ollas de carne, otra vez, de Egipto. Dios nos sacó de ahí. Pero hemos querido regresar. Regresamos, ¿y ves lo que tenemos? Lo mismo que ellos. La olla no puede llamar a la tetera negra. Así es. 6 de uno, y media docena del otro. Credos y cosas así nos separaron. Pero hermano, podría aferrarme a esto mucho tiempo, pero no lo hagamos. Te doy una buena noticia. Este es el año del jubileo. Si te has involucrado en ese tipo de cosas, regresemos. Tenemos una herencia. 67 Los padres de Pentecostés lucharon por el premio y navegaron por mares sangrientos. No caminemos por este lecho de flores de la comodidad uniéndonos a alguna organización, sentándonos y diciendo, bendito sea Dios, soy Pentecostés. Experimentemos. Regresemos a Dios. Regresemos a la comida de Ávila. Regresemos al liderazgo del Espíritu Santo. Regresemos a la palabra de Dios. Regresemos al ayuno y la oración. La iglesia olvidó las reuniones callejeras hace mucho. La iglesia olvidó sus largas noches de oración. Ya no pueden orar ni 15 minutos. ¡Ay, Dios mío! Cuando lo hacen, es una formalidad insignificante, y la mitad se duerme. Es una vergüenza. Gallinas intentando comer comida de Ávila. No puedes. No la digieres. Así es. No estás hecho para eso. No estás hecho para la parte difícil. Tienes que ser fuerte. Y la única manera de lograrlo es nacer de nuevo, cambiar de camino y regresar. Amén. Sí, Señor. 68 Sí, Señor, es hora de regresar. ¿Regresar a qué, hermano Branham? ¿Regresar a la organización de la que salí? No. Regresar a su herencia, la herencia que nuestro Padre nos dejó. ¿Cómo? ¿Qué clase de herencia nos dejó? Esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la herencia. No os unáis a este, o a aquel, o a este. Esperad hasta que el poder venga de lo alto. ¿Cuánto tiempo? Hasta. ¿Un día, 2 días? Esperad hasta. No os dejéis llevar por una pequeña emoción, una pequeña confusión. Esperad allí hasta que estéis muertos, sepultados y nacidos de nuevo en Cristo Jesús, y cada latido de vuestra vida refleje a Jesucristo. Hasta que podáis ver la vida de Cristo reflejada en vuestra vida, en vuestro camino, sí, Señor. Hasta que podáis encontrar ese poder como el que tenían allá en el principio. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 69 De vuelta a una herencia pentecostal. Sí, Señor. Esa es tu posesión. La denominación no es tu posesión. Pentecostés sí lo es. No una organización pentecostal. Tus padres provienen de algo así. La experiencia pentecostal sí lo es. Examinémonos. El sonido de la trompeta, ¿qué clase de trompeta?
La palabra, la trompeta de Dios, el Espíritu Santo en la palabra. Oh, el poeta lo expresó muy bien cuando dijo: las naciones se están desmoronando, Israel está despertando, las señales que predijeron los profetas. Los días de los gentiles están contados, con horrores agobiados. Regresa, oh dispersos, a los tuyos. El día de la redención está cerca. Los corazones de los hombres desfallecen de miedo. Llénense del espíritu, sus lámparas estén preparadas y limpias. Hoy tenemos predicadores, éticos, educados, excelentes eruditos, que han salido. Pueden pararse sin moverse, sin despeinarse, sin sudar ni una gota. Y simplemente pararse ahí y hablar. Y, presentar los artículos de la iglesia y todo tan bonito durante 15 minutos, mientras duermes. Váyanse a casa y llámense pentecostales. Hermano, necesitamos un predicador rudo y rústico que salga con un overol puesto y se suba al púlpito, aleluya. Ungido con el poder de Dios. No predicará ni 5 minutos antes de que el Espíritu se lleve a la iglesia, y se habrá ido el resto de la noche, a los cielos. Son águilas. No picotearán cosas de corral. Suben a los cielos en busca de alimento. 71 El sonido de la trompeta. Sí, Señor. Regresen, dispersos. Pero si vendieron su herencia, si se vendieron, y hicieron estas cosas, ¿qué digo? Regresen. Si se unieron a alguna secta que intenta alejarlos de la comunión con otros hermanos, déjenlo. Esto es jubileo. Amén. Me siento religioso. Regresen. Regresen. Esto es jubileo. No lo dejen pasar. Recuerden, no lo dejen pasar. Si se vendieron, si salieron al mundo, si pecaron, sabían que una vez tuvieron la experiencia, se unieron a un lugar donde no pueden tener comunión con el resto, hicieron todas estas cosas, no me importa lo que hayan hecho. Si son hijos, tienen derecho a regresar ahora, porque es jubileo. Es tiempo de jubileo. 72 Pero si te has recluido en algún lugar, has puesto tu nombre y te has anclado, te has acobardado, no te va a pasar gran cosa, porque nunca lo oirás. Saldrás y dirás: bueno, supongo que estuvo bien. Ya lo he oído antes, vete a casa, duerme la mona, levántate a la mañana siguiente. Pero la convicción no se duerme. La palabra de Dios no se puede quitar de encima. Si eres un águila, has atrapado algo. Esto suena a sacrilegio, y espero, no lo digo así para ti, pero no lo digo para mí. Como el granjero que puso a la gallina, no tenía, bueno, tenía suficientes huevos para ponerla, le faltaba uno. Puso un huevo de águila debajo. Cuando nació esa pequeña águila, era la gallina más graciosa que jamás hayas visto. Era un pájaro raro, sí. Entonces, la gallina cacareaba. Y comía casi de todo. Y ese pequeño, esa no era dieta para él. Simplemente no lo soportaba. Y oía el cacareo de la gallina. ¿Qué significa eso? Tenemos cenas de pastel, fiestas, bailes, Bunko, es un águila. Simplemente no podía entender esas cosas. 73 Un día, la anciana mamá lo buscaba, debió ser el año del jubileo del pequeño. La anciana madre se acercó y gritó. Él miró hacia arriba. Dijo: eso suena bien. Oyó algo. Ella dijo: hijo, no eres un pollo. Eres un águila. Sal de ahí. Dijo: mamá, ¿cómo salgo? Dijo: solo bate tus alas. Esa es tu liberación dada por Dios. Naciste águila. Tienes una herencia. Sube más alto. Sal de ahí. Regresa. Dio 4 o 5 saltos, y cuando lo hizo, se sentó justo en el poste del patio, justo en medio de la organización pentecostal. Ella dijo: hijo, tendrás que saltar más alto que eso, o no puedo alcanzarte. Al siguiente salto, se posó en las alas de su mamá y se fue a los cielos. Ese es el llamado del día, hermano. Regresa. No son gallinas, son águilas. Regresen. Sí, Señor. Ahora sabemos que es verdad. 74 Ahora, la trompeta está sonando. Es el sonido, y este es el 50º año. Escucharon de este anciano patriarca esta mañana, y a través de estos mensajes, lo que fue. Les digo esta noche que la promesa es ahora. Es el regreso. Pablo dijo, en Hechos, no, en 1 Corintios 14:8. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará? Tenemos grandes hombres recorriendo el mundo hoy, todas las iglesias organizándose juntas como una gran maquinaria política. La gente surge como si un gran régimen se estuviera alzando. Y de repente, los metodistas toman el suyo y se van por ese camino. Y los bautistas toman el suyo y se van por ese camino. Y uno no sabe lo que hace el otro.
1 Corintios 14, 8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 75 Caramba. No es eso. La trompeta da un sonido incierto. Únanse a este credo, únanse a ese credo, y la Biblia dice algo diferente. Sí, Señor. Si la trompeta no da un sonido certero, no sabes para qué prepararte. Pero cuando ves la trompeta de Dios, sonando la palabra de Dios, y Dios vindicando con señales y prodigios, como dijo que haría, así es. Si la trompeta da un sonido incierto, el capitán no vindicará el llamado. Ay, hermano. Eso fue un golpe de suerte. El capitán no vindicará el llamado, porque dijo en Marcos 16. A todo el mundo, y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el capitán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Ese es el llamado. El capitán dijo, con esto los vindicaré. También dijo en Juan 14, 12. El que cree en mí, no el que dice creer, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Amén. Ese es el sonido certero. Les dijo a aquellos judíos, eres un hombre que se hace Dios. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Amén. Que sea una iglesia. Gloria. Correcto. Estas señales seguirán a los que creen, por Luisiana, en una calesa, en un viejo Ford Modelo T con llantas forradas con alambre, sus padres predicaron eso, contra estos dogmas que ustedes le han añadido. Salgan de ahí. Regresen. Regresen. Arrepiéntanse. Regresen a donde vinieron. Este es el año jubilar. Estas señales seguirán a los que creen, sí, Señor. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 10, 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10, 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 76 Oh, déjenme decir esto. Está grabado, lo sé. Ustedes, la rica iglesia de la Odisea. Dijeron, no tengo necesidad de nada. Saben que la Biblia dijo que serían así, que eran tibios. Oh, dicen, gritamos y alabamos a Dios. Oh, sí, Israel hizo lo mismo y cometió un terrible error. Y no es eso. Me refiero a ese celo ardiente de Dios. Nada puede detenerlo. Miren ese Hebreos 11, donde con un solo gesto de Dios, esos patriarcas sometieron reinos, obraron justicia, taparon la boca del león y escaparon del fuego. Y todo lo que hicieron por fe, con un solo gesto de Dios. Hebreos 11, 33 Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11, 34 Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Apocalipsis 3, 17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 77 Hoy Dios puede enviar un predicador y machacar esa palabra con todas sus fuerzas. Y nos dormimos, nos levantamos y nos vamos. Con razón están amurallados, como la iglesia. Sé que esto está grabado. Se difundirá por todas partes. Esto se difundirá por todo el mundo porque tenemos una venta de cintas en todo el mundo. Va a campos misioneros y extranjeros. Y me refiero a todos. Sí, Señor, regresen. Este es el momento de regresar, mientras el llamado está en camino. Sí, Señor. Estas señales seguirán a los hijos. No a esclavos, ni a siervos, sino a hijos. Estas señales seguirán a los creyentes. Y nadie puede llamar a Jesús el Cristo solo por el Espíritu Santo. Así es. Podrías decir que sí, pero el Espíritu Santo tiene que vindicarlo y probarlo. Sí, Señor. 1 Corintios 12, 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 78 Oh, la rica Laodicea, con la iglesia afuera, Cristo afuera de la iglesia, mejor dicho, llamando, intentando entrar, dijo, soy rico y no tengo necesidad de nada. Claro, llegas justo a los metodistas y bautistas, los superas en número. Pero ¿dónde está ese poder de Dios que cayó hace 50 años?
¿Dónde está ese celo que ardía en los corazones de aquellos que caminaron por las vías del tren, recogieron maíz y lo trituraron allí, para llevar el evangelio? Los hacemos revolverse en sus tumbas. Traemos desgracia a nuestros padres y madres que lucharon por ganar el premio. Y aquí nos desenvolvemos con lujo a través de las denominaciones. ¿He dicho suficiente para que entiendan su regreso? Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 79. Dios sacó a su iglesia elegida de esas denominaciones hace 50 años. Dios sacó a ese remanente. Este es el jubileo. Él está llamando de nuevo. Regresen. Jubileo. Hace 50 años Dios lo sacó de él, y esta noche está tratando de hacerlo de nuevo. Continuaremos mañana por la noche. Es un cuarto después. Inclinemos nuestras cabezas. Las naciones se están rompiendo. Cristo está en todas partes. El despertar de Israel. Ella es su propia nación, tiene su propio dinero, su propio ejército. Está en las Naciones Unidas. Las señales que la Biblia predijo. Los días gentiles contados, con horrores obstaculizados. Bombas atómicas y todo, regresa, dispersos a los tuyos. Este es el año del jubileo. El día de la redención está cerca, los corazones de los hombres están desfalleciendo por el miedo. Sed llenos del Espíritu, vuestras lámparas arregladas y claras, mirad hacia arriba. Vuestra redención está cerca. 80. Regresen, regresen. El Espíritu Santo clama. Regresen. Recuerdo cuando Jesús contempló Jerusalén y lloró. La amaba, y ellos lo habían rechazado. Y un hombre lleno del Espíritu esta noche puede contemplar la iglesia y ver a un pueblo que debería brillar con el glorioso poder de Dios. Y el Espíritu Santo en su corazón llora lágrimas de arrepentimiento. ¿Qué hemos hecho? Dios nos llamó, a nuestros padres hace 50 años, y regresamos. ¿Y ven en qué nos hemos convertido? Un grupo deshonroso, bajo el nombre de Pentecostés. Gente que fuma, bebe, se casó 3 o 4 veces. Mujeres que se cortan el pelo, se pintan, usan pantalones cortos, visten ropa inmoral, todo, se hacen llamar hermanas pentecostales. ¡Qué vergüenza para el nombre de Cristo! ¡Qué vergüenza para su iglesia! Con razón dice que se encontraron nombres blasfemos en Babilonia, organización, confusión, todo un desastre. De todo tipo. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Regresen, gente. 81. Me pregunto esta noche, mientras inclinamos la cabeza, pueblo, crean que esta es la verdad. Que debemos regresar durante este jubileo. Es el último llamado de Dios a su iglesia. Si lo creen, levanten las manos a Dios y digan: Dios, quiero venir. Simplemente levanten las manos y digan: lo creo. Lo creo. Todos los que saben y creen, Padre Celestial, ves estas manos. Al menos la mitad de esta audiencia, o más, tienen las manos en alto y saben que es la verdad. Dios del cielo, envía al Espíritu Santo, Señor. Veo que las horas se oscurecen y los corazones de los hombres se están enfriando y formalizando. Las iglesias se han desvanecido. Pero no conocen ese celo, ese amor y ese poder que conocieron hace 50 años en el movimiento pentecostal. Se han atrincherado. Se han amurallado, y no pueden salir en el jubileo. Nunca fue así. 82. Sí, Dios, eres un Dios inmutable. Te mantienes igual, siempre. Tus mandamientos no pueden cambiar. Cada decisión es perfecta. Por lo tanto, no tiene que ser alterada. Es perfecta. Es tu palabra. Que así sea esta noche, Señor. Que tu siervo, por todas partes, muchos hombres temerosos de Dios, Señor, están de pie estos días, por todo el país, predicando. Regresen, regresen. Sus rostros se sonrojan de vergüenza cuando los ministros visitantes entran a la iglesia y ven a las mujeres y a los hombres, y su forma de actuar. Un ministro lleno del Espíritu sabe que su rostro está sonrojado. ¿Qué pueden hacer? Si dicen algo al respecto, ese sistema de organización los expulsa. Oh, Dios. Saca esas águilas de ahí, Señor. Sácalos de esa jaula. Este es el jubileo. Sácalos a la libertad y al Espíritu Santo. Que se mantengan firmes, vivan o mueran. Nuestros antepasados abandonaron las iglesias metodista, bautista y luterana. Generación tras generación, donde se organizaron, se rindieron. Llamaste a tus águilas a salir de ese corral, de ese corral. Señor Dios, eres el mismo Dios esta noche. Llama de nuevo, Señor. Es tiempo de jubileo.
83 y concede, Padre Celestial, que antes de que termine esta semana veamos el poder de Dios restaurando grandes señales y prodigios. Que los enfermos sanen, los lisiados caminen. Que los cojos anden, los ciegos vean, los sordos oigan, los muertos resuciten y que el poder de Dios se manifieste en los corazones. Concédelo. Señor, inicia un avivamiento de nuevo. Saca a la gente de estas formalidades frías que hacen. Toquen un poco de música y bailen, ellos llaman en el espíritu, al ritmo de la música. Oh, Dios, un santo de Dios podría bailar por las calles, en un bar o en cualquier otro lugar, bajo el poder de Dios cuando danza con el espíritu. Y gritaría y alabaría a Dios. Algunos vivirán de manera diferente, y el exterior, Señor, si tu iglesia expresa lo que hay en su interior. Hueco, superficial, credo, denominación, carcomido, gangrenoso, maligno por todas partes, es sin duda una llaga podrida. Ruego a Dios que recibas mi ofrenda esta noche, mientras la coloco sobre el altar de oro con el sacrificio, Cristo, quien enseñó la palabra. Y te invoco esta noche, Señor, que tu espíritu restaure la iglesia. Concédelo, Padre. Te encomiendo estas palabras en el nombre de Jesucristo. Te encomiendo esta iglesia, te encomiendo este grupo de personas. Oh, Señor Dios, haz algo por nosotros, te lo ruego. Escucha la oración de tu siervo. Concédelo, Señor. Te lo pido sinceramente con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. 85. ¿Lo amas? ¿Crees en él? ¿Crees que es la hora de regresar? Es demasiado tarde para comenzar un servicio de sanidad ahora. Lo alcanzaremos mañana por la noche. Es demasiado tarde. Quiero aferrarme a esto un rato. ¿Crees que estoy loco? No estoy loco. No estoy al lado, sé exactamente de lo que hablo. Sé que es la verdad. La iglesia está podrida hasta la médula. Así es. Necesita nacer de nuevo. Necesita regresar a su herencia. Necesita regresar a Pentecostés. Necesita regresar a algo, oh, dices, soy Pentecostés. Oh, hermano. Me avergüenza llamarme Pentecostés, no por el santo nombre de Pentecostés, sino porque podría ser diferente. Quiero entregar mi propia vida. Quiero ponerme en el altar de Dios y decirle, Señor, golpéame, moldéame y tómame hasta que sea diferente de lo que soy ahora. Hazme tuyo y guíame, Señor. He sido guiado demasiado por el hombre. Quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Confieso que esto es Pentecostés. Quiero regresar para ver un avivamiento. Amén. ¿Lo creen? Levantemos las manos y cantemos. Lo amo. Hermana, por favor, ahora. Muy bien. Todos levanten las manos y canten a todo pulmón. Lo amo, y al hacerlo, pongámonos de pie. Todos juntos ahora. Expresemos que lo aman. Seamos verdaderos pentecostales. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Ahora, tararémoslo. Hay un metodista a su lado, un bautista, un presbiteriano, un pentecostal. Demos la mano y digamos, Dios te bendiga, hermano. Regresemos. Digámoslo al darnos la vuelta y estrechemos la mano a todos los presentes. 87 yo, digámoslo juntos. Volvamos. 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 El hermano Osten dijo, predicaste en la calle Azusa exactamente. Amén. Volvamos. Lo amo, levantemos las manos. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. La sangre de Jesucristo. Oh, precioso es ese fluir que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. No le debo a ninguna organización. No debo nada. Pero se lo debo todo a Él. Jesús lo pagó todo. Todo a Él se lo debo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Lo amo, simplemente alabémoslo mientras levantamos nuestras, lo amo, gracias, Padre. Gracias. Ora, Señor, que envíes tu Espíritu Santo. Porque Él amó primero, oh Dios, llévanos de regreso, Señor, a esa experiencia. Derrama el Espíritu Santo esta noche. Compré mi salvación en el madero del Calvario. 88 Mientras la música continúa, mantengamos las manos en alto. Simplemente amémoslo. Simplemente alabémoslo. Oremos a nuestra manera. Oren como lo hacen en la iglesia. Todos los que quieran un nuevo bautismo, levanten, estrechen las manos. Quiero un nuevo bautismo. Oh, Dios. Alabado sea Jesús. Dios, envía el Espíritu Santo sobre nosotros, llévanos de vuelta, Señor, a esas experiencias de nuevo. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a llegar a este conocimiento del poder y la verdad del Evangelio.
Concédelo, Señor. Vación en el madero del Calvario. Justo donde estás parado, justo a tu manera, justo donde estás parado, simplemente alaba a Dios. Di, Dios, voy a aceptar ahora mismo. Te prometo ahora mismo que no me soltaré hasta que mi alma regrese a esa clase de experiencia. ¿Cuántos harán eso conmigo? Levanten la mano. No me soltaré. Me aferraré al altar. Lo amo, oraré, haré lo que sea, Señor. Devuélveme a Él. Devuélveme a mi herencia. Devuélveme a mi verdadero lugar. Alabado sea Dios. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. 89. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios, envía su poder. Envía a tus profetas, Señor. Envíalos con la palabra. No dejes que transijan en nada. Envía de vuelta a la Biblia, de vuelta al Espíritu Santo, de vuelta al celo. Levanta una iglesia sin mancha ni arruga. Lo prometiste, Señor. Lo prometiste. Te creemos. Ruego por cada uno de nosotros, Señor. Por mí también. Envíalo, oh, Señor. Envía el poder ahora mismo. Llena cada corazón. Ruego, Señor, que nos envíes lo que necesitamos, Señor, lo que derramaste hace 50 años aquí en el estado. Derrámalo de nuevo, oh, Señor Dios. Llena tus copas y derrama el amor de Cristo en nuestros corazones, y haznos la iglesia que debemos ser, Señor, perdonando nuestros pecados. 90. Regresamos esta noche, Señor, como grupo. Regresamos como pueblo y como individuos. Regresamos a nuestra herencia, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, lo prometiste. Honra tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Lo amo, oh Dios, oh Dios. Santidad, justicia. La herencia de Dios hereda las alabanzas de su pueblo. Mi salvación en el madero del Calvario. 91. Mientras permanecen de pie, quiero que este querido y anciano patriarca de la fe, lo que he estado diciendo, hermano, son las cosas por las que todos ustedes lucharon hace muchos años. Absolutamente. La iglesia debería volver a eso, ¿no crees, hermano? Nos hemos alejado de eso. Para salvar el movimiento, tenemos que volver. Amén. Hemos seguido el camino de todas las demás denominaciones. Fue bueno al principio, maravilloso. Y paso a paso han caído en las garras de la maquinaria creada por el genio humano. Tenemos que volver al espíritu. Tenemos que volver. Escucha el clamor de ese querido y anciano santo desde su corazón, con lágrimas corriendo por su rostro. Él sabe que hay almas esperando al otro lado del altar. Jesús vendrá algún día. Espero y rezo para que Dios levante aquí hombres y mujeres que regresen a pesar de todo. Regresen. Es el jubileo. Salgan de este mecanismo. Nunca podrán lograr nada para Dios ahí dentro. Solo lo están logrando para una organización. Salgamos y logremos para Dios. Y solo pueden hacerlo por su mecanismo, el Espíritu Santo. Eso es lo que nos fue dado. Que Dios los bendiga.